Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de los Salmos, número 18, y dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Te damos gloria y honra, alabanza, porque tú eres merecedor de ella. Señor, recibe la alabanza de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y reciba nuestro espíritu y nuestra alma esa bendición de parte tuya también a través de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar cantando unos himnos del himnario. Hoy le vamos a dar una buena desempolvada al himnario. Himno número 99. Y luego ahí nos vamos a brincar al 101. Himno número 99. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud me di. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A
lugar, amén. Oigo decir que más allá hay un lugar donde el creyente para siempre puede morar, donde ni muerte ni pesar habrá jamás, pero allá con el Señor en todo solar, allá quiero estar, amén. Ve a mi Salvador y con él morar, allá quiero estar,
por ese grande amor que ha mostrado hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí, al darnos a Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Hoy hay un mensaje muy hermoso que llegará a tu vida, y vamos a dejar el tiempo para el hermano que trae la palabra. Dios les bendiga y síganos escuchando por las redes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición, pero maravillosa bendición para mí, estar llegando hasta sus hogares a través de estos medios. Deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga y que tengan una, pero muy abundante y permanente bendición desde lo alto. Que el Dios Todopoderoso los llene de todo bien y los bendiga con la paz que Él solamente sabe dar. Vamos a orar por sus necesidades, y para esto quiero leer lo que dice el apóstol Santiago en su capítulo 5, y vamos a leer los versículos 13 en adelante, y dice así la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, en esta hora, dadas las circunstancias que estamos viviendo, voy a pedir, hermanos de la iglesia Salem, ahí donde ustedes están, tienen aceite consagrado por el que se ha orado, y voy a pedirle que usted me haga favor, en obediencia a la palabra, tomar aceite y ungir a quien de la familia tengan pasando por alguna enfermedad. No importa lo que esté pasando, creemos que el Señor va a hacer la obra por su poder y por su fidelidad. Vamos a orar. Padre bendito y misericordioso, en el nombre de Jesucristo, mi Rey amado, nos presentamos delante de ti. Primeramente, Señor, agradeciéndote por tus grandes misericordias que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos sentir la convicción o la presencia tuya, esa convicción, esa certeza de que tú estás atento a nuestras oraciones por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Rey y Salvador, a quien debemos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y ahora, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, te venimos a suplicar, Padre querido, por amor de tu nombre, nos hagas el favor en el nombre de Jesús de estar tocando el cuerpo del enfermo ahí donde está, Señor. Ven a hacer la obra, maravilloso Rey de Gloria. Te lo suplico por Cristo, mi Salvador, Señor. Bendice, Señor, al hermano que está pasando por enfermedad, por prueba, por tribulación a causa de sus dolencias, de la enfermedad. Sea deshecho todo virus infeccioso que esté dañando o quiera dañar la vida de los hermanos. En el nombre de Jesucristo, mi Rey de Gloria, ven a disipar, ven a mitigar, ven a quitar las dolencias, ven a desinflamar la garganta, ven a desinflamar tímpanos, ven a desinflamar músculos, ven a desinflamar articulaciones, Señor. Ven a restaurar intestino, ven a restaurar el aparato digestivo, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ven a poner, Señor, lo que haga falta en el cuerpo de mi hermano y de mi hermana. Te lo pido por Cristo, mi Salvador. Padre Santo, sobre todo, yo te ruego, Señor, que tú permitas que la fe de mi hermano, de mi hermana, se aumente y se afirme ahora mismo para la gloria de tu nombre, y que pueda recibir el milagro, la sanidad para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey. Amén. Bien, estamos agradecidos con el Señor porque hasta aquí
Él nos ha guardado y Él nos ha sustentado, y podemos decir con toda seguridad, como dijo Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y en esta hora, hermanos, creo prudente también propio, y lo que creo es que lo que nosotros necesitamos cada día, el Señor nos lo da, Él lo envía a nuestras manos y vamos a poner en Él toda nuestra confianza. Quiero leer una vez más esta parte de la Biblia y quiero pedir a Dios que esas bendiciones materiales, económicas, vengan sobre ustedes en el nombre del Señor. Dice así 2 Corintios 9 del 8 en adelante: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Que el Señor, en el nombre de Jesucristo, esté bendiciendo sus vidas, de manera que sus vidas estén llenas de toda provisión. Pido en el nombre de Jesucristo que el Padre Celestial abra puertas de bendición desde su santo cielo, desde su santo trono de gloria, y derrame sobre ustedes bendiciones celestiales, y que en el nombre de Jesús, a su paso de ustedes, se abran puertas de bendición, de manera que toda provisión necesaria llegue a sus manos. En el nombre de Cristo, sea bendecido su alacena, su refrigerador, su cocina, su comedor, su sala, sea bendecida su recámara. Cada área de su habitación de ustedes sea bendecida, llena de paz y bendición de Dios para la gloria de su nombre, y que nunca haga falta la provisión de Dios sobre ustedes para sus familias. Que Dios bendiga las inversiones y ventas de los comerciantes. Que Dios bendiga y multiplique sus ingresos. Que Dios reprenda al devorador y al destructor, como es su promesa. Que Dios bendiga el salario en la mano del jornalero. Que Dios dé empleo al que necesita tener ingresos para su hogar. En el nombre de Jesucristo, que sea guardado en las manos de Dios todas sus propiedades, en el nombre de Cristo. Que Dios bendiga y guarde en su mano su transporte de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Que nunca falten las bendiciones de Dios sobre sus vidas y sobre los suyos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por este momento tan hermoso en el que hemos podido presentar nuestras peticiones o necesidades delante del Señor. Y ahora, hermanos, creo que ha llegado el momento esperado. Vamos a tener una meditación en la palabra del Señor sobre el tiempo que nos toca estar viviendo. Yo creo y estoy completamente convencido que los santos siervos de Dios de antaño, hablando más próximamente, refiriéndome a los apóstoles, esos siervos de Dios desearían o desearon
vivir el tiempo que estamos viviendo para poder esperar el arrebatamiento de la iglesia sin haber visto la muerte. No recuerdo cuánto tiempo haga que yo he estado insistiendo, Iglesia Salem, diciéndoles que no debiera interesarnos tanto pensar en la resurrección, sino en la transformación de nuestro cuerpo. Porque por la misericordia de Dios, por la gracia de Jesucristo, somos la generación que nos toca el tiempo más glorioso de recibir al Señor en el aire. Y puedo decirlo con toda seguridad, que lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15 es el tiempo exacto. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, hasta el día del rapto, hasta el momento en que suene la trompeta final, cuando sea tocada la trompeta de Dios, nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con los que durmieron. Gracias a Dios, porque en cierto modo, a manera de humorismo, les he dicho, ¿cuántos creen que van a resucitar? Y muchos en su bendición levantaban la mano, amén. Y yo siempre he usado esto para ambientarles, para animarles y decirles, hermanos, que muchos de los que estamos de pie todavía no vamos a morir. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Pero ahora quiero hablar entonces de los tiempos que nos toca vivir y quiero continuar pensando y que ustedes piensen seriamente en el arrebatamiento de la iglesia. Repito, y que ustedes piensen seriamente en el arrebatamiento de la iglesia, porque el tiempo se cumplió, el tiempo se llegó. ¿Qué vendrá después de esta epidemia? Solamente Dios lo sabe. Pero ¿qué está sucediendo al unísono, al par con lo que vemos de la pandemia? Pues tornados, maremotos, huracanes, sismos, hambre, persecuciones. Es lo que estamos viendo. Por la otra parte, estamos viendo en la flora y la fauna cambios que no podemos negar, cambios que no podemos decir, ¿qué es eso? No puede ser cierto. Nos damos cuenta cómo la flora está cambiando en estos días, la fauna, los animales moviéndose de un lado a otro. Hay cosas que se están publicando en las redes que hasta cierto modo no quiero ni tocarlas. Ahí dejo las cosas como están. Pero quiero ahora que me entiendan, iglesia. En algún momento, más de uno me llegó a decir, pastor, es que usted está usando, usted está hablando cosas para meter miedo. Cuando yo empecé a hablar de las cosas que iban a suceder, no recuerdo exactamente el tiempo, pero hace más de 20 años, estando predicando en el estado de California, yo hablé que los tiempos iban a cambiar y que la Unión Americana iba a tener su caída, basado en el tiempo escatológico y en lo que la palabra de Dios nos enseña, porque hasta ahorita Estados Unidos es el gobierno más poderoso del mundo, pero todos nos damos cuenta lo que está pasando ya ahora, que hay una potencia que se está poniendo a la cabeza del mundo. Todo mundo lo sabe eso. ¿Es preocupante para América? Claro que es preocupante, pero cuando yo hablé de eso allá hace más de 20 años,
no faltó alguien, y era un pastor joven, que después de hablar yo de eso y haber soltado la palabra con el fondo profético, me reconvino de una manera muy respetuosa, muy amable, y me dice: ¿en base a qué usted afirmó hoy que Estados Unidos va a tener su descenso? Le expliqué, le dije, y lo voy a repetir, porque la misma palabra de Dios nos dice que la mujer no puede estar casada con dos a la vez. Uno tiene que morir, el esposo tiene que morir para que la mujer se pueda casar con otro. Eso es bíblico en 1 Corintios 7 y Romanos, coincidencialmente también capítulo 7. Allí está dicho. Y eso lo establece la ley cuando habla también de la ley civil, de la moralidad. Entonces, cuando le expliqué eso y diciéndole es que el anticristo tiene que levantarse y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, va a levantarse no de América, sino va a venir del continente europeo con genes no de europeo, sino con genes de un asiático. Hasta ahí. Entonces, Daniel dice: y del Dios de sus padres no tendrá conocimiento. Y Daniel lo describe, el Dios de Israel, porque alude al Dios Todopoderoso. No está refiriéndose a ídolo o a una religiosidad fuera de Israel. Entonces, y del Dios de sus padres no tendrá conocimiento. Entonces, cuando le expliqué, dijo: yo no lo entiendo así y eso será imposible. Sin embargo, hoy que estamos viendo las señales cumplidas, nosotros estamos viendo que exactamente estamos iniciando la etapa, lo que se llamaría la recta final. La recta final, donde estamos próximos a que termine, a que se acabe la dispensación de la gracia. Es decir, que el nacimiento de Jesucristo hasta el rapto de la iglesia, de su crucifixión y resurrección, hasta el rapto de la iglesia, el tiempo de la gracia está por terminar. Y lo que está manifestándose ya y se está preparando para el nuevo orden mundial, nadie lo puede negar. Hoy día se está hablando de la vacuna y de todo lo que está preparando, tiene ya preparado el señor Bill Gates. Y dicho sea de paso, son cosas que están dentro del propósito de Dios, porque Dios permite eso para que la iglesia, los comprados por la sangre de Jesucristo, entendamos que se llegó el día de la manifestación del hijo de perdición, que hablaríamos concretamente que es uno de los últimos detalles a suceder y esperar que sucedan aquí en la tierra, para que aparezca el Señor Jesucristo, para que suene la trompeta final y Jesucristo descienda por su iglesia. Y voy a leerlo. Voy a tocar dos cosas aquí importantes. Lo que estoy hablándoles en esta hora, entonces, que quede claro, son las señales o las señales finales para el rapto de la iglesia. Vamos a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra: para la gloria del Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escuche bien, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero ir por partes y quiero detener hasta aquí la lectura. Dice el apóstol Pablo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo escribe esto a la iglesia de Tesalónica justo cuando la iglesia estaba pasando por persecución, por tribulaciones muy fuertes, porque los que eran convertidos a la fe de Cristo estaban siendo perseguidos y algunos de ellos estaban muriendo. Es decir, esposas viendo sepultar a sus esposos, hijos viendo sepultar a los padres, padres viendo sepultar a los hijos por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces Pablo les escribe, y gracias a Dios por esta palabra profética que a nosotros nos ha servido demasiado para entender gran parte de lo que va a suceder cuando llegue ese día predicho por los profetas desde el Antiguo Testamento, lo que dijo el profeta Isaías, lo que habló el profeta Jeremías y Ezequiel respecto a la ira de Dios sobre las naciones. Entonces, ahora aquí regresamos al texto que estoy tomando. No se dejen mover de su modo de pensar. En otra palabra, nunca duden que la venida del Señor es una realidad y que esa palabra se va a cumplir. Tiempo postrero. Pablo dice, sí, tiempo postrero. Y no vayan a dejar que nadie los engañe diciendo que ya el Señor viene pronto por lo que está pasando ahorita. Porque el mismo Espíritu de Dios que mueve a Pablo para hablar de la venida de Cristo en el capítulo 4 de la primera carta, ahora lo mueve para ubicar y orientar el corazón y la fe de los de Tesalónica, y eso mismo nos sirve a nosotros. Quiero tocar algo muy importante aquí. No hay nada, no existe nada más importante para la iglesia de Cristo que el recogimiento para estar con el Señor. No hay nada. Hay promesas de Dios que hubo de este tiempo para atrás, de estabilidad social, de paz, de prosperidad, y yo me asombro y yo me sorprendo de algunos siervos de Dios que los veo entusiasmados diciéndoles, y viene la prosperidad y no temas, esto va a pasar, esto va a pasar y Dios va a sacarte a prosperidad, tú vas a ver la gloria de Dios pasando esto, aguanta un poco más. Qué bueno que haya ese sentir. Difícil que yo lo pueda esperar de esa manera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra profética, el apóstol Pablo, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, y puedo mencionar los demás profetas, pero voy a aludir al apóstol Juan en la isla de Patmos. Lo que nos están presentando al par con Cristo mismo de Mateo 24 y Lucas 21 es que las señales para el rapto iniciaron desde finales del siglo pasado, del siglo XX. Una de las cosas que se aceleraron desorbitantemente fueron los terremotos, los sismos. ¿Quién no se da cuenta que los sismos, los movimientos telúricos terráqueos, son señales
que anuncian la venida de Cristo por su iglesia. ¿Quién no se da cuenta que los maremotos, los tsunamis, quién no entiende que los tornados, todo lo que está dañando y perjudicando la vida del ser humano son juicio de Dios? Las sediciones. ¿Quién no puede entender? Porque Lucas lo dice en el capítulo 21, que cuando se acercara la venida de Cristo, habría sediciones. Y de cuando para acá, el mundo entero empezó a ver las sediciones. No olvido nunca, en una ocasión hace años pasó un hermano de la República del Salvador y comentó con mi esposa me platicó porque desafortunadamente yo estaba fuera de la iglesia, fuera de la ciudad cuando él pasó, y cuando él empezó a platicar con mi esposa, le dijo: hermana, lo que empieza a pasar en México es lo que nosotros llevamos tiempo sufriendo en Centroamérica. Todo esto, hermana, no va a mejorar. Y cuánta gente hay, hermanos, que le echa la culpa al gobierno, el mal gobierno. Pero nosotros sabemos que son señales proféticas. Entonces, los terremotos, la mar embravecida, lo que estamos viendo, la desestabilización social, la pérdida de la paz, lo que estamos viendo, que la gente va de un lugar a otro buscando dónde estar en paz, está aquí. Es una de las señales que anuncia que Cristo viene por su iglesia. Y lo que hoy estamos viendo es el anuncio de que Cristo viene por su iglesia. Usted puede ver el mundo entero amenazado, azorado, con pánico a causa del COVID-19. ¿Y qué país no tiene esa zozobra, esa amenaza, ese dolor, ese temor? Y en tanto que está pasando eso, en otro país, aparte de sufrir el temor del COVID, viene un maremoto, viene un huracán, vienen chubascos, vienen tornados, como lo que está pasando en estos días en Estados Unidos, allá por los países asiáticos, los países orientales. ¡Qué tremendo! Y todavía nosotros pensamos que va a haber un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad. Pues no puedo decir más de esas palabras que sueltan en las redes, y proclamo y declaro que viene bonanza, viene bendición. Repito, ojalá el tiempo pudiera regresar siquiera 50 años atrás. Pero lo que estamos viendo es que el rapto está a las puertas. Y voy a tocar dos señales peculiares que están aquí dentro de lo que voy leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas importantes ahí. En primer lugar, la apostasía. La apostasía, ¿qué es? La apostasía es el acto de negar la fe genuina de Cristo y volverse y agarrar lo que es antidoctrinal, antibíblico. ¿Y cuándo inició eso? Algunos, yo quiero expresar mi manera de ver, muchos que se han convertido al Evangelio de Cristo ni siquiera saben lo que sucedió antes de su conversión. Por eso hoy que se convierten, llegan a una iglesia mundana, rock and rollera, rapera, y que tiene todo tipo de notas musicales, algunos ritmos hasta malignos de verdad, y que
los ministros de alabanza, muchos se presentan a eventos, no parecen para nada siervos de Dios, no parecen para nada ministros de Jesucristo. Usted los ve entrar al escenario como si fueran a hacer un show donde van a exhibir sus físicos, sus músculos, y vestidos con un ropaje que más parecen ministros de Satanás que siervos de Jesucristo. De negro y con una apariencia muy sodomita, de verdad. Da tristeza eso. Entonces, mucha gente que se ha convertido ni siquiera conocieron ya los principios de ética para ministrar delante de Dios. Si hay algo que a mí me preocupa como siervo de Jesucristo, es exactamente ese lapso en el que la iglesia de Jesucristo perdió el rumbo, que ni siquiera nos dimos cuenta cómo fuimos dejando los hábitos santos. Y en muchas ocasiones, muchas mujeres cristianas parece que van a un cómputo a ver quién viste más sensual en la iglesia. Mujeres predicando tras los púlpitos con una ropa, mejor ahí lo dejo. No quiero ser más fuerte con la palabra. La iglesia apóstata, que hoy le da lo mismo estar escuchando el mensaje en un templo cristiano que ir a pasear con los amigos. Gente llamados cristianos que cambian el culto por estar con camaradas. Y cuando uno los interroga, ¿y por qué lo haces? Pastor, ¿y qué de malo está que yo vaya a distraerme con mis amigos un día en la vida? No es la distracción, sino el tipo de distracción. Voy a decirlo con mucho respeto. Yo vivo en un estado con mucha costa. Y créame que no me atrae ni siquiera ir a la playa, a un puerto a la playa. Usted me podrá decir fanático, legalista, religioso, dígame lo que quiera. Diga usted lo que quiera. Pero nosotros tenemos que vivir en convicción y ser inamovibles de lo que es la fe, el celo de Dios y la santidad, y amar la venida de Cristo por su iglesia. Y si Pablo dice, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, hermano, pues yo sigo creyendo que solo viviendo en santidad se va a entrar al reino de los cielos, y no hay más. Entonces, señal de que Cristo viene, sí, tiempo de la apostasía. La iglesia de la Odisea, lo que dice Apocalipsis 3, del versículo, voy a ir para leerlo de una vez. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otra palabra, sé que no eres ni un perdido pecador sin conocer de mí. Sé que no eres un verdadero cristiano. No estás afuera ni estás adentro. Porque tú dices, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la iglesia apóstata está impidiendo el paso para que la gente que venga tenga una genuina conversión a la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Se convierta de verdad.
Entonces, esa gente que está llegando es la que a mí me ha preocupado, que ni siquiera saben, muchos no han oído nunca un sermón de la venida de Jesucristo. Nunca han oído que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo no van a ir con Dios. Nunca han escuchado que las obras de la carne son abominación al Señor, y que cualquiera que hace las obras de la carne no es del Espíritu. No lo han escuchado. Esa es la iglesia apóstata. Esa es la iglesia tibia, que no es fría ni caliente. Si estuviera en el mundo, no sería un problema, pero están dentro de lo que se llama iglesia cristiana. Es como un bocado insalubre en el paladar, que no te deja comer más, y por lo tanto tienes que desecharlo. No te es agradable, no lo puedes ingerir, pero tampoco te deja tomar otro alimento que te beneficia. Entonces es por eso que dice el Señor: lo voy a vomitar de mi boca. Y esa es la iglesia que principió a ser parte del cumplimiento profético para la venida de Cristo. ¿Y desde cuándo vimos que la iglesia perdió la moralidad? Permítame decirle que a partir de los 60s, la vestimenta de inmoralidad se practicó en el mundo. En la década de los 70s, se empezó a practicar dentro de la iglesia. La mujer a ponerse pantalón y a cortarse el cabello. Y después de todo eso, usted sabe ya cómo hoy viste la mujer y cómo visten los varones. Una iglesia que perdió el rumbo, de iglesia apóstata. Hoy día es muy difícil que la iglesia entienda que se debe volver. Y qué bueno que muchos pastores, este tiempo de tribulación, este tiempo de prueba, este tiempo de lucha, esté sirviéndoles para volverse a la senda bíblica. De verdad, volverse a la senda antigua es decirle al Señor: Señor, me equivoqué con lo que prediqué, me equivoqué como yo pensaba, y voy a hacer lo que dice tu palabra. Que haya celo de Dios en mi vida, celo de Dios en la iglesia, y voy a hablar contra el pecado. Hoy tenemos pastores, congregaciones, cineros, teatreros, cirqueros, profanos en la manera de vestir, con unas relaciones sociales, por demás dicho, demasiado rebajadas. No hay pureza en la vida de la iglesia. Una iglesia apóstata. La segunda: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es él? El anticristo. Él es del que dice Daniel que se levantará un cuerno pequeño de entre aquellos 10, es decir, a Daniel le fue mostrado 10 cuernos, 10 naciones, 10 presidentes, 10 reyes, como lo querramos entender. Y de entre esos 10 se levantó un cuerno pequeño. Y dice la palabra que 3 quisieron hacerle guerra, pero él los venció. Es decir, no obstante en el que esa confederación de 10 países que quieran apoyar el efecto y trabajo y proyecto 100% del anticristo, 3 van a tratar de desistir y se opondrán al proyecto, pero el anticristo vencerá. Dice Juan, el teólogo, el apóstol Juan, dice que viene en un caballo blanco y le fue dado poder para vencer y saldrá vencedor. Es decir, que al anticristo no habrá nada ni nadie, no hay poder que lo pueda detener. Y cuando estamos viendo ahorita ya el principio
la manifestación del hijo de perdición. Una de las cosas que debiera de verdad alertarnos es la oferta de Bill Gates ahora, hablando de una vacuna global, de una vacuna que se va a aplicar para poder tener la libertad y poder ser parte de la sociedad. En la opinión propia, difícil, mejor no aceptar esa vacuna. No estoy asegurando que ya sea el número de la bestia, porque Juan dice bien claro en Apocalipsis capítulo 13 y señala hasta el sitio donde ha de ser puesto el número. Y dice los versículos, Apocalipsis 13, y vamos a leer lo que dice el apóstol Juan, aquí del 16 en adelante. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, Juan está hablando aquí específicamente de una nomenclatura que será 666 en la mano derecha o en la frente. Entonces, no estoy aprobando 100% que la vacuna que está propagando y ofreciendo Bill Gates para el mundo entero, esa vacuna global, pero tiene mucho que ver ya para esto. Iglesia amada, ¿y qué nos está diciendo esto? Voy a salirme un poquitito y voy a hacer alguna reconsideración valiosa. ¿Cuánto cristiano que creyendo que tenía el tiempo disponible de su vida, se olvidó de vivir una vida consagrada a Dios? Abandonó la iglesia, abandonó sus deberes espirituales. Es más, algunos hasta dejaron ministerios. No estoy hablando de pastores, tal vez pastores también hubo, pero algunos dejaron ministerios en sus congregaciones por lanzarse a hacer fortuna. A hoy nos daremos cuenta y se darán cuenta directamente ellos en particular que no fue eso lo que debieron haber hecho mejor en sus vidas, sino haber continuado su servicio de liderazgo en la iglesia, de servicio en la iglesia, de colaborar en la iglesia. El tiempo, iglesia, se está terminando. ¿Quién asegura que no sea ya el rapto de la iglesia a partir de esto que estamos viendo? Porque el texto lo dice claro, que se manifestará el anticristo. Y eso es lo que se está viendo. Hoy estamos escuchando al líder mayoritario, que se cree mayoritario religiosamente, aludir y hablar y decir que ahora sí las naciones se deben dar cuenta que se necesita un gobierno mundial, un orden mundial, el nuevo orden mundial, un líder que dirija la política del mundo, un líder que se haga cargo de la economía del mundo, un líder que se haga cargo de la sociedad, de la paz social del mundo, un líder que se haga cargo de la religión del mundo. Cuando estamos oyendo eso, es como si estuvieras escuchando que el mundo, los poderosos de la tierra, están diciendo: necesitamos ya al anticristo, necesitamos ya al anticristo, necesitamos ya al anticristo. Iglesia, abramos los ojos y hay que despertar y darnos cuenta que nos resta este poco tiempo por la misericordia de Dios para que nosotros alabemos a Dios. Voy a salirme un poquitito aquí. Hay algo que yo vi loable en el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, porque este hombre vino como una señal profética para la iglesia cristiana en Norteamérica, y que la iglesia despertara y volviera la lectura bíblica a las escuelas, la oración y la alabanza a Dios a las escuelas, a los lugares públicos.
Se había quitado todo eso. Y cuando este hombre llegó con esa perspectiva, yo dije, esto es una señal profética. La iglesia de Jesucristo va a tener una oportunidad en Norteamérica. Y se cumplió, está cumplido. Iglesia de Cristo, el tiempo se cumplió. Y termino diciéndoles, no esperamos ninguna otra señal más. Tenemos un tiempo de prórroga muy breve ya. Tenemos un tiempo muy corto. El versículo 6 de lo que estoy leyendo en 2 Tesalonicenses 2 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él, mi rey, vendrá a ponerle fin al anticristo. Usted sabe, haré aquí una parte compactada muy rápido. El tiempo que le va a durar a la bestia, al anticristo, van a ser 3 años y medio para establecer la paz en la tierra, y las naciones lo van a proclamar como el rey. E Israel va a hacer pacto con él, Daniel 9:27. Pero a los 3 años y medio va a romper el pacto con Israel y se desencadena sobre la tierra los más terribles juicios de la gran tribulación, donde los moradores de la tierra se morderán sus propios brazos y desesperadamente buscarán la muerte, pero no la hallarán. La gran tribulación. Entonces, iglesia, despierta y date cuenta que el anticristo está para entrar en acción, porque está siendo demandado por las naciones sin Cristo, por los hombres sin Cristo. Y la iglesia necesita salir de este mundo. La iglesia va a ser quitada de esta tierra, porque de otra manera no podrá darse lo siguiente. Por eso dice Pablo, hasta que a su vez sea quitado el estorbo de la tierra, para que el anticristo entre en acción. Termino diciéndoles, Cristo viene pronto. Él se acerca. El tiempo se ha cumplido y la profecía nos está diciendo que ya es el tiempo. Retomo lo del principio. Estamos viendo la necesidad del mundo. Un líder mundial que están diciendo ellos, han desechado por 2000 años a Cristo y proclamarán rey a un hombre hijo de perdición. Hemos visto la apostasía en la misma iglesia y estamos viendo las señales que hablan de que Cristo viene pronto. Le invito, hermano, volvamos todos a la presencia de Dios y vive lo que la Biblia te ordena, porque solamente los santos serán arrebatados. Dios le bendiga. Padre de amor y misericordia, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Y yo te ruego, Señor, por tu Hijo amado, mi bendito Rey de Gloria, tú seas exaltado y glorificado, Señor, en cada corazón que escuchó esta palabra. Y que cada uno, Señor, entienda que es tiempo de volver a la senda antigua. Volver, Señor, a hacer lo que tu palabra dice. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús, dejo esta palabra en el corazón de tus hijos para la gloria tuya. Amén. Que la paz del Padre, la gracia de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.